acompaña este jueves aquí en el estudio Rodrigo Pérez Alonso, columnista de dinero y socio de Techonomics.mx. ¿Cómo estás, tocayo? Muy bien, muchas gracias, tocayo. Es un gusto, como siempre. Como verás, yo sin saco porque hace mucho calor, no tanto aquí en el estudio, pero así es. Oye, pero donde está también el asunto candente es con el tema de la ciberseguridad. Apenas esta semana ahorita revisaba la cuenta que va dando seguimiento a aquellos que le han pagado a estos hackers para teóricamente, porque además no les liberan sus datos, a propósito de este virus WannaCry, y ya llevaba $75,000 más o menos recaudado. Así es, se estima más o menos por las compañías que se dedican a vigilar este tipo de temas, que llevan 200,000 computadoras, y es una cifra conservadora, 200,000 computadoras afectadas, principalmente a las computadoras de Windows, que son las que tienen esta vulnerabilidad, las que no han sido actualizadas. Y lo interesante de todo esto es el esquema, digamos, un poquito más amplio. ¿Qué está pasando a nivel mundial? No solo en entes privados como empresas, fábricas, etcétera, sino también a nivel gubernamental. Es cada vez más común que oímos que las computadoras, los sistemas, etcétera, los teléfonos de diferentes funcionarios públicos y empresas son utilizados o son hackeados para obtener un beneficio económico, político o hasta de campañas políticas. ¿Por qué lo digo? Porque pues, nosotros estamos viendo qué está pasando en la administración de Trump. Hablamos ya la semana pasada un poco y hablaste ahorita en tu programa del tema del TLC. Se está viendo involucrado en una serie de escándalos que tienen que ver al final con un hacking de las cuentas de su opositora política en ese momento, que era Hillary Clinton. Y entonces, ¿por qué es importante? Precisamente por eso, porque se utilizan estos datos no solo para espionaje comercial, para crear caos, sino también ya está cruzando la línea de las campañas políticas y de los temas políticos que creo que van a tener un impacto, digamos, de aquí al futuro. ¿Cómo surgió este famoso virus? En el caso de la vulnerabilidad de Windows, hay una serie de espacios o hoyos en el código que normalmente se llaman zero rating, se traduciría en términos muy generales como rating cero etcétera. Y el problema ahí es que para obtener uno de estos hoyos en el código de Windows o de cualquier sistema operativo, pues es cada vez más caro. ¿Por qué es importante esto? Porque únicamente las empresas que tienen mucho dinero o los gobiernos o agencias de inteligencia tienen acceso a descifrar esos hoyos en el código, esos hoyos en el queso, para poder atacar esas vulnerabilidades. En este caso lo que pasó fue que la agencia de inteligencia NSA de Estados Unidos los había identificado, alguien de adentro se supone que los vendió esas vulnerabilidades, y ahora están diciendo que hasta el gobierno de Corea del Norte utilizó esas vulnerabilidades para atacar sistemas de Estados Unidos. Son cosas que hemos visto ya a lo largo de muchos años y es un tema interesante. No, importantísimo. De hecho, veía que ya dentro de la propuesta de ciberlegislación que hay en los Estados Unidos le están poniendo un mandato a la NSA, la National Security Agency, en cuanto a que si encuentra vulnerabilidades no solo las tienen que informar a las empresas, pero también a los gobiernos internacionales, porque de otra forma uno de los asuntos que señaló Edward Snowden, este excontratista de la NSA, que gracias a él pues empezó a saber buena parte del alcance de los sistemas de espionaje de la Unión Americana, y que pues decía es muy peligroso porque si la NSA encuentra una vulnerabilidad y en el afán de explotarla no avisa a nadie, tarde que temprano alguien más la va a encontrar. En este caso se filtraron las herramientas técnicas de la NSA, pero pues si la NSA no está a salvo, digamos, de que su información se haga pública, nadie más lo estamos, ¿no? Así es, y yo creo que la globalización afecta no solo para bien, sino para mal. En estos términos estamos hablando de afectaciones al software y a los sistemas que se utilizan a nivel mundial. Otro ejemplo muy claro es hace algunos años, se decía que la inteligencia, los servicios de inteligencia de Estados Unidos e Israel atacaron los sistemas de Irán, los sistemas nucleares de Irán, y era tan sencillo como atacar una computadora Windows o una computadora con un sistema operativo que la audiencia, tú y yo, utilizamos a diario. Entonces, sin duda afecta y tiene una afectación económica importante, pero también lo interesante ahora es que lo estamos viendo con los escándalos de Rusia, de Trump, es que estos vínculos de Trump con Rusia pues tienen que ver justamente con la vulneración de los sistemas de la campaña de su principal rival,
que era Hillary Clinton. Claro, y si nos vamos un poco atrás, te acordarás de Petraeus, que era director de la CIA, ni más ni menos que se dieron a conocer correos electrónicos privados que lo vincularon con una periodista que había escrito un libro de él y se dieron cuenta que había cometido pues algunas situaciones reputacionalmente no muy buenas, y eso le costó prácticamente ser secretario de la Defensa. Todavía lo consideró Donald Trump ahora, pero había sido tal el impacto, y uno dice, si al director de la CIA pues se dieron a conocer sus correos privados, nos podemos esperar cualquier cosa. Ahora, algo interesante, Tocayo, es que me parece que en México esta discusión parecería que no la creemos. Es decir, cuando uno ve, aquí entrevisté a uno de los analistas de Kaspersky, me decía, México es el quinto país más afectado por WannaCry, el primero de América Latina, y aquí las compañías no comunican nada, pero a nivel de los gobiernos, de esto que estás mencionando, que me parece importantísimo, a propósito de Snowden, se dio a conocer una cosa que se llamaba Operación Guatemala, en donde se sabía que estaba totalmente penetrada la Secretaría de Seguridad Pública en ese entonces, y no hubo mucha reacción del gobierno. Si todos tus servicios de inteligencia están penetrados, vulnerados por los Estados Unidos, pues no tienes mucha manera de establecer estrategias que no convengan a ellos, y en una renegociación del Telecam, pues a lo mejor están sabiendo exactamente cuáles son las estrategias de renegociación de México. Claro, y yo creo que al final volvemos a la misma vulnerabilidad, digamos el hoyo en el queso, por así decirlo, que son los zero ratings, ¿no? Para obtener esos zero ratings es carísimo, necesitas muchos recursos humanos, muchos recursos de computadoras y sistemas para poder encontrar esos hoyos en el código. Y obviamente cada vez más los únicos que tienen acceso a esas vulnerabilidades son cada vez más los servicios de inteligencia, ya sea de Estados Unidos o incluso de países como Israel. ¿Y a quienes afecta principalmente a nivel político y a nivel de gobierno? En este caso que mencionas, en el WannaCry, afectó incluso a países que tradicionalmente han sido, agresores, por así decirlo, en términos de hacking, etcétera, que es Rusia, China y hasta otros países que están ahí incluidos. Entonces es un tema interesante, incluso en el tema del Telecam, pues sería interesante que se negociara cuestiones de comercio electrónico, vulnerabilidad de sistemas, como parte de la seguridad nacional de cualquier gobierno y de cualquier sistema económico a nivel nacional, ¿no? Sí, que cuando se reúnan a discutir la estrategia pongan sus teléfonos en una cajita de Faraday, porque si no, pues probablemente se van a enterar nuestros rivales en la negociación, bueno, nuestros socios comerciales, y no sería buena idea. Tocayo, te agradezco mucho, nos vemos el próximo jueves. Muchas gracias, Tocayo, un abrazo.